días, ¿cómo están? Voy a dar inicio a la tercera clase de este programa de la maestría en didáctica de la educación. Espero por ustedes que compartan acá en la sala, ya estoy acá. Entonces, bueno, si no se conectan, pues les informo que esta clase va a quedar grabada. Voy a dar inicio a la jornada o a la clase del día de hoy. eh, Corresponde, como ya lo dije anteriormente, al bloque temático unidad número 3. Voy a compartir pantalla para visualizar un momento cómo está distribuida esta unidad temática en el aula virtual. Cuando ustedes ingresen a esta aula virtual, ustedes van a conseguir acá estos tres botones, el de introducción, el de aspectos conceptuales y el de producto. En los aspectos conceptuales, a ustedes hacer clic allí van a conseguir el material de apoyo de la unidad temática número 1 y de la unidad temática número 2, que ya ustedes realizaron la actividad y realmente los felicito, hicieron un buen cuadro conceptual, un buen mapa conceptual. Ya envié la realimentación, envié las recomendaciones y envié cuáles fueron los criterios que yo tomé en consideración para la evaluación de esa actividad. Luego, acá en el apartado de material didáctico, ustedes van a conseguir acá el material de apoyo que corresponde al encuentro número 1, que ya ustedes lo tuvieron que haber revisado, y luego van a conseguir las láminas de encuentro de la unidad temática número 2, luego las láminas de encuentro de la unidad temática número 3, que es la que vamos a explicar en el día de hoy. Luego, en el apartado de estrategias de validación de aprendizaje, ustedes van a conseguir allí la evaluación correspondiente a esa actividad que ustedes subieron en este apartado. Y en el apartado de la unidad número 3, que corresponde al bloque temático, unidad número 3, titulada Pedagogía, Andragogía y Antropología, van a conseguir cómo van a subir la actividad que corresponde a este bloque temático. De apertura desde el día de hoy y fecha cierre va a ser el día 8 de julio. Bueno, estimados participantes, este ha sido el recorrido por la plataforma. De igual manera, les informo que allí ustedes van a conseguir el material de apoyo que pueden revisarlo para efectuar la actividad. Acá también en esos apartados, en el apartado de introducción, donde está el programa y el plan de evaluación, ustedes van a conseguir el plan de evaluación también, que ya lo han revisado, y acá se les explica cuál es la actividad que ustedes van a realizar para adquirir las competencias en este bloque temático número 3, titulado Pedagogía, Andragogía y Antropología. Igual es la actividad que ustedes van a desarrollar. Van a desarrollar un ensayo. Un ensayo no es más sino una descripción que tiene elegancia. En el ensayo recuerden que no lleva título, no lleva subtítulos, los párrafos no deben ser mayores de 10 líneas ni menores a 5 líneas. Cada párrafo debe ir hilado, se inicia con una introducción al tema, qué van a trabajar, qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y para qué lo van a desarrollar. Luego, en los siguientes párrafos comienzan a desarrollar ese ensayo con respecto a este tema y allí pueden fundamentarse en algunos autores, pueden citar algunas proposiciones de ellos, algunas reflexiones. Recuerden que tienen que tener cuidado con los reglamentos de citación. Van a utilizar las normas APA 2020. Las citas, de acuerdo con las normas APA 2020, que son mayores de 40 palabras, solamente llevan sangría de 0,5 en el margen izquierdo. Deben llevar el mismo interlineado de todo el texto. El interlineado de todo el texto yo sugiere 2,0, pero yo les voy a sugerir que sea de 1,5. Luego, ya cuando ustedes han desarrollado, hilado la parte, el segundo
la segunda parte de un ensayo que corresponde al, a esa descripción de esa temática, donde se van a fundamentar los autores, van a seguir las normas de citación. Si las citas son menores de 40 palabras, recuerden que van entre comillas, y al final de la cita colocan el punto, abren paréntesis, colocan el número de página, P minúscula, punto, y el número de página, y luego van a ustedes a decir qué quiso decir ese autor, o sea, lo van a parafrasear. Entonces, un ensayo que realmente reúna las condiciones, que son los criterios que voy a evaluar, que es la presentación, que es el seguimiento de las normas APA, que tenga coherencia, que tenga pertinencia, que hayan respetado los derechos de autor, es decir, que ustedes hayan citado los autores de los cuales ustedes se fundamentaron para hacer esa descripción, para fundamentar los conceptos de pedagogía, de andragogía, de antropología, y luego al final van a hacer una reflexión final, es decir, cuando ustedes concluyen, que concluyen fundamentando algunos autores, que dicen, qué dijeron esos autores, cuál es la reflexión que a usted le queda de ese ensayo, qué cosas usted puede sintetizar y en concreto cuál fue su reflexión y su análisis crítico con respecto. Y por supuesto, en el siguiente apartado, ustedes van a citar allí las referencias bibliográficas o las referencias gráficas que ustedes se fundamentaron para desarrollar ese ensayo. Visto así, ustedes ya teniendo listo el ensayo, tienen que ver este plan de evaluación, revisarlo, tiene una ponderación del 30% y lo deben subir en la herramienta tarea de la unidad número 3 el día 8 de julio del 2023. Bueno, estimados participantes, esta es la información con respecto a la elaboración de la actividad que deben cumplir para adquirir las competencias en este bloque temático. De igual manera, quiero compartir con ustedes la información correspondiente a este bloque temático, a esta unidad temática. Como lo dije anteriormente, que se titula Pedagogía, Andragogía y Antropología. Son elementos, son términos que nosotros a nivel ya de profesional tenemos que manejar, tenemos que ubicarlos, tenemos que apropiarlos, tenemos que manejarlos en concreto y tenemos que, bueno, relacionarlos con cada uno del nivel educativo en el que nos desempeñamos y de igual manera adaptarlos al contexto. Al contexto. Ahora bien, voy a iniciar refiriendo y hablándoles de los modelos educativos. En un primer lugar, quise presentarles alguna definición muy puntual sobre cómo se describe, haciendo un compendio, haciendo una revisión de la literatura, cómo se describe un modelo educativo. Un modelo educativo no es más sino una recopilación, una síntesis de distintas teorías que se toman en cuenta, así también como algunos enfoques pedagógicos que nos permiten a nosotros orientarnos en la elaboración de todos esos programas instruccionales, didácticos y también a sistematizar, a estructurar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto, en un modelo didáctico nosotros nos valemos de contenido, nos valemos del diseño curricular, nos apropiamos de algunas técnicas, de algunos métodos, ¿sí? Por ello, los modelos educativos varían de acuerdo con su periodo histórico. En la medida que nosotros vamos avanzando, pues nos vamos apropiando de las nuevas tecnologías que aparecen y tienen vigencia. Por ello, pues algunos modelos tienen cierto grado de complejidad de acuerdo con el número, de acuerdo con el tipo, con la estructura, así también como ese énfasis que nosotros nos apropiamos de algunos autores, de algunos componentes y establecemos algunas relaciones con sus elementos. También debo aclararles que los modelos educativos son aquellos también que nos permite a nosotros como docentes tener un panorama de cómo se va a realizar, de cómo se va a elaborar un programa, de cómo opera, de cómo se estructura, cuáles son los elementos que se agregan, que se desagregan, cuál es el papel preponderante en un programa o
cómo se lleva a cabo una planeación didáctica en cada una de las unidades curriculares. Entonces, puedo sintetizar que los modelos educativos no son más sino patrones conceptuales que nos van a permitir a nosotros como docentes sistematizar, esquematizar de una manera clara, precisa, puntual y sintética todas las partes, todos esos elementos de un programa de estudio o bien los componentes de cada uno de ellos. Acá les presento un cuadro comparativo en que se basan los modelos educativos que nosotros manejamos en los niveles y en los diferentes contextos del sistema educativo. Entonces quise presentarles cuál es la diferencia y cuáles son las semejanzas. Eh, Tenemos algunos modelos educativos, un modelo educativo que está meramente centrado en el estudiante, tenemos otro modelo educativo que está centrado en el docente, tenemos también otros modelos que están centrados en el contenido y también tenemos modelos que están centrados en el aprendizaje. Los modelos que están centrados en el estudiante son aquellos que nosotros desarrollamos procedimientos autónomos de pensamiento para que el estudiante se desarrolle por sí mismo, tenga autonomía. También en el modelo centrado en el estudiante, mientras que el modelo centrado en el estudiante, el docente va a ser el eje principal o el eje primordial. Y los modelos que están centrados en el contenido es donde el estudiante es más receptivo, es más pasivo de ese contenido. Y los modelos o los programas que están centrados en el aprendizaje son aquellos que ayudan a mejorar la cualificación, la calidad de educación. También veo otra característica con respecto a la diferencia de estos cuatro modelos educativos, de los diferentes aspectos que tomé en consideración. Considero que el modelo que está centrado en el estudiante, también el estudiante es el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje, mientras que el modelo centrado en el docente se propicia poca importancia a la actividad participativa del estudiante. Y mientras el modelo centrado meramente en el contenido es donde nosotros, el estudiante, realiza su contenido y se hace una transmisión meramente de la información. Y aquel modelo que está centrado en el aprendizaje, pues entonces es donde demanda que tanto el participante como el actor, en este caso que es el docente, vincule con todo ese mundo, bien sea del trabajo, bien sea de esa participación, de esa unidad didáctica y, por supuesto, haciendo uso de las TIC. Con respecto al modelo centrado en el estudiante, hay otra característica muy importante que me parece pertinente considerarla, como lo es que este modelo lleva a cabo un proceso permanente que les permite a los estudiantes descubrir, elaborar, reinventar, pero haciendo. Es decir, aprender haciendo. Acá, cuando está centrado en el estudiante, acá el estudiante se apoya en sus compañeros, en el docente como facilitador, como guía, constituye el punto de partida donde el estudiante puede demostrar sus competencias, sus habilidades. Este modelo de programa, modelo educativo, no es solamente para llenarse de información, sino que va a ser el punto de partida de su aprendizaje, no es solamente para informarse, sino también para formar. Mientras que el modelo centrado en el estudiante se premia la memorización, no se desarrolla la creatividad y va a haber una estructura vertical solamente entre docente y estudiante. Mientras que un modelo educativo que esté más centrado en el contenido, acá hay una introducción de donde los estudiantes participan, hay feedback, demuestra su competencia, el alumno ya es conocido no solamente como depositario de conocimiento, sino como depositario de transformación, de creatividad y de inventividad. Y el modelo que está centrado en el aprendizaje, pues se dirige a todos aquellos resultados, a todas aquellas competencias que hacen énfasis en la práctica de ese aprendizaje, pero de manera individual. ¿Cuáles son las semejanzas entre estos cuatro modelos o aspectos en los que están centrados los modelos educativos? En el modelo centrado en el estudiante se
relaciona con los siguientes, con el centrado en el docente, con el centrado en el contenido, centrado en el aprendizaje, en que utiliza como estrategia metodológica la comunicación bidireccional. Se comparten experiencias, se hace una interacción social, se establece un diálogo, se establece una discusión entre el docente y el estudiante. Mientras que el centrado en el docente se utilizan como estrategias metodológicas, el incentivo, también a veces los castigos, los modelos, las clases expositivas, las lecciones magistrales y los repasos. Y mientras el centrado en el contenido se utiliza como estrategia metodológica la comunicación unidireccional, solamente un discurso entre el docente, como clases magistrales, discusiones orales y, por supuesto, la memorización. Y mientras en el centrado en el aprendizaje es cuando los estudiantes se apropian, utilizan las estrategias, realizan algunas actividades interdisciplinarias, realizan proyectos de trabajo, hacen evaluaciones independientes de acuerdo con cada uno de los programas académicos o programas instruccionales. También existe otra semejanza relacionada con estos cuatro modelos, como segunda característica o como segundo aspecto, es donde hay miedos para lograr el aprendizaje, o perdón, los medios para lograr el aprendizaje son meramente las experiencias y adaptadas a los contextos. La otra semejanza en cuanto al modelo centrado en el docente, donde los medios acá que se utilizan son para lograr, pero el aprendizaje en cuanto o en relación con el contenido o con el entrenamiento o con la actividad a desarrollar. Y el centrado en el contenido, los medios que se utilizan acá son para lograr el aprendizaje que va a estar fundamentado en la transmisión de esos contenidos y en la información que se pretende revisar. Mientras que el centrado en el aprendizaje, los medios que se utilizan son para lograr el aprendizaje de acuerdo con las competencias y que se pretenden desempeñar para alcanzar esos logros finales. Acá les presento los modelos pedagógicos propuestos por Flores Ochoa. Él nos habla de cinco modelos, seis modelos, perdón, el modelo pedagógico tradicional, del modelo romántico, del modelo conductista, del modelo social, del modelo cognitivo y del modelo pedagógico desarrollista. Como cada uno de esos modelos, tomé algunas características muy puntuales, algunos aspectos, para hablarles cómo se desarrollan las metas en cada uno de ese modelo, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, cuáles son los contenidos que comprende cada uno de estos modelos, cuál es el método y cómo se da ese feedback, esa relación entre el docente y el alumno, entre el maestro y el alumno de acuerdo con el nivel educativo. En cuanto al modelo pedagógico tradicional, ¿cuáles son las metas? Se trabaja con este modelo el paradigma humanista, el paradigma metafísico, religioso, y consiste en la formación del carácter del docente que se enfrenta al estudiante. En cuanto al desarrollo, se llevan a cabo cualidades innatas, cualidades propias y todas esas facultades que tengan que ver con ese carácter. En cuanto a los contenidos de disciplina, se trabaja con autores clásicos y que son resultados productos de cada una de esas ciencias. Con respecto al método, en este modelo pedagógico tradicional se trabaja con el método de transmisión, de imitación y de repetición. Y la relación en cuanto al maestro-alumno es vertical. Con respecto al modelo romántico, tiene como meta alcanzar la máxima autenticidad, es más espontáneo y pues existe más libertad. En cuanto al desarrollo, pues utiliza un paradigma natural, es más espontáneo, lo dije anteriormente, es más libre. En cuanto a los contenidos, pues no hay ninguna planificación rígida, sino se da en ese feedback de una manera consensuada entre el docente y el estudiante. Y los métodos que utiliza este modelo romántico se trata de suprimir obstáculos y de establecer algunas inferencias en este modelo. Y por supuesto, la relación que se da entre el maestro, entre el docente y el alumno es más de auxiliar, es más de compartir. Con respecto al modelo conductista, en este modelo una de las metas que se pretende son el moldear
las conductas, tanto técnicas como productivas del estudiante. Es más autoritario. En cuanto al desarrollo, pues se basa en la acumulación de aprendizajes, los contenidos que utiliza este modelo conductista son los conocimientos, las tecnologías, los códigos, las destrezas, algunas técnicas. Con respecto al método, utiliza el método de fijación, el método del refuerzo y, por supuesto, el control de ese aprendizaje. Y esa relación que se da entre el maestro y estudiante es más de intermediario, es más de ejecutor. Con respecto al modelo social que nos habla, es el cuarto modelo que nos habla Flores Ochoa, la meta de este modelo corresponde al desarrollo pleno del individuo, del ser. Se desarrollan acá de una manera progresiva, se impulsa, hay aprendizaje de la ciencia, sea un poco más abierto, es más heterogéneo. Con respecto a los contenidos que trabaja este modelo social, pues se fundamenta en los contenidos científicos, técnicos, polifacéticos, polisémicos, politécnicos, y los métodos que utiliza este modelo social pues son más variados, se hace énfasis en el trabajo más productivo y la relación que se da entre el docente y el alumno pues es meramente eh, es un feedback, es una comunicación más bidireccional. Hay otro modelo que nos habla Flores Ochoa, que es el modelo cognitivo. Este modelo cognitivo tiene como meta el acceso ya a un nivel más superior, de acuerdo al grado o al nivel de dificultades. Para ese desarrollo intelectual se comienza más con la parte cognitiva, luego con la parte comprensiva, luego con la parte analítica, y así se van ascendiendo los niveles de acuerdo con el grado de complejidad. En cuanto al desarrollo de este método, este modelo cognitivo, es más progresivo, es más secuencial, de acuerdo con las estructuras mentales. ¿Sí? Primero la parte del conocer, luego la parte del comprender, luego la parte del analizar, luego la parte del sintetizar, luego la parte de hacer una comprensión y luego ya la última parte, que es la parte de evaluación, que corresponde a los niveles cognitivos. Con respecto a los métodos, pues se genera más una creación de ambientes y de experiencias, entornos de trabajo un poco más amplios, ya no es más encasillado, se sale fuera de las aulas de clase. Y acá la relación entre el docente y el alumno es más de facilitador, es más de creador y el docente tiene como meta estimular las experiencias. Y con respecto al último modelo, que es el modelo pedagógico desarrollista, que es el que está en boga actualmente, tiene como meta el acceso de cada individuo a un nivel superior del desarrollo intelectual, hasta donde usted pueda alcanzar, por supuesto, partiendo desde el nivel, desde el primer nivel hasta los últimos niveles de evaluación. Desde el primero, que es el conocer, ya el segundo, que es el comprender, luego el otro, que es el de analizar, luego el de sintetizar, ¿sí? Y luego pues se establecen algunas relaciones con respecto al desarrollo de este modelo, pues es más progresivo, es secuencial. Los contenidos que se fundamenta este modelo pedagógico desarrollista para se basa en presentar algunas experiencias que facilitan el acceso a esas estructuras mentales de acuerdo con el nivel cognitivo de cada uno de los estudiantes. Y los métodos se basa en la creación de ambientes bien pertinentes, de experiencias, que sean más considerados, que sean más adaptados a ese nivel cognitivo. Y la relación que se establece entre el maestro y el alumno es más de facilitador, también de creación de ambiente y de estimular todas esas experiencias. Acá les dejo algunas definiciones entre cuáles son los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Y por supuesto, número 3, que está el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en casos. El aprendizaje basado en problemas, se trabaja con un método más activo, está centrado en el aprendizaje, en la investigación y se fundamenta en la reflexión para llegar a la solución de ese problema planteado. Acá los alumnos participan constantemente en la adquisición de conocimiento,
Todas las actividades que realizan los estudiantes giran en torno a la discusión y al aprendizaje que surge de esa experiencia, que surge de esa comunicación, que surge de ese feedback. La solución de este problema se genera con base en los conocimientos y, por supuesto, contribuyen a promover la creatividad, de manera que les permita favorecer el desarrollo de las habilidades, de las destrezas, las competencias, tanto personales, así como el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Estas son algunas de las características en las que se fundamenta el aprendizaje con base en problemas. Mientras que el aprendizaje con base en proyectos, recuerden que hoy día trabajamos con proyectos de investigación, trabajamos con proyectos, con, proyectos de servicios más comunitarios, trabajamos con el PIC, proyectos, los proyectos productivos, trabajamos como los proyectos de desarrollo endógeno, pues diferentes variedades de proyectos de acuerdo con cada uno de los contextos en los que se desempeña el docente. Y el aprendizaje con base en proyectos es un método que nos permite a nosotros un proceso, pero de formación ya permanente, de reflexión, de análisis, que nos permite enfrentar a los estudiantes a situaciones reales. ¿Para qué? Para que el estudiante comprenda, para que aplique, para que resuelva problemas y para que proponga, para que haga propuestas de mejoras en las comunidades con respecto a donde ellos se desenvuelven. Entonces, es importante manejar este tipo de aprendizaje porque con la realización de cualquier proyecto, el alumno va a discutir ideas, el alumno toma decisiones, va a evaluar la puesta en práctica de esa idea del proyecto sobre la base de una planificación y sobre la base de los pasos que se deben seguir. ¿Por qué? Porque un aprendizaje por proyecto se involucra a los estudiantes en la solución de ese problema. Al detectar ese problema, al buscar la solución, que hace uno una serie de procedimientos, se designan funciones para darle solución a ese problema y por supuesto pues las tareas allí tienen que ser significativas y les permite a cada uno de los estudiantes participar de una manera más autónoma y favorecer el aprendizaje de manera contextual y vivencial. Con respecto al método de casos, parte de una descripción de una situación muy concreta, pero con finalidades más pedagógicas. El caso, que es cualquier caso de estudio que se proponga a un grupo de estudiantes, puede ser de manera individual o puede ser de manera colectiva. ¿Para qué? Para que se someta a un análisis, a una reflexión para la toma de decisiones. En este método de casos se pretende que todos los estudiantes se integren, se involucren y estudien la situación, que definan los problemas, que lleguen a sus propias conclusiones sobre todo ese conjunto de acciones que se deben tomar en consideración para emprender, para contrastar ideas, también para una coincidencia de resultados, para defender y también para reelaborar nuevos aportes. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, son tres los que yo cité, pero hay infinidad de métodos de enseñanza y de aprendizaje. Todos pueden combinarse con técnicas participativas, con analogías, con demostraciones, con mapas conceptuales, con gráficos, que les permiten a ustedes favorecer el desarrollo de todas estas actividades formativas, el aprendizaje colaborativo y trabajar con algunas dinámicas de grupo. En esta lámina, pues, quise presentarles, de acuerdo con este autor que me gustó muchísimo, Knowles, que menciona algunos eh, actividades, tomando algunas premisas que se deben tomar en consideración para llevar a cabo ese trabajo en los procesos de enseñanza y orientar el aprendizaje desde una postura más andragógica. Es importante considerar el diseño y todo ese desarrollo de las actividades. Entonces, ¿cuáles son las premisas que se debe tomar en consideración? Primero, la necesidad de saber. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque para los adultos es muy importante conocer por qué se tiene que aprender algo, para qué sirve, o como lo dicen los estudiantes hoy día, ¿con qué se come eso? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido de ese aprendizaje? Así como cuáles son los beneficios que va a generar ese contenido.
Y la otra premisa es el autoconcepto de los alumnos. Los adultos cuentan con un bagaje de información, con un bagaje de conocimientos, por lo que es fundamental que cuando se trabaje con los adultos se retomen esos conocimientos previos para que en función de esos conocimientos construyan nuevos conocimientos. Es lo que nosotros llamamos el aprendizaje significativo, de acuerdo con sus propias. Y también la otra premisa es el papel de que cumple las experiencias de cada uno de los estudiantes por el tiempo de vida. Pues los adultos, cuando trabajamos a este nivel ya universitario, cuentan con enriquecedoras experiencias que deben considerarse en el momento de generar cualquier proceso educativo, de tal manera que ellos las utilicen y las van articulando con cada uno de los conocimientos nuevos que tengan para hilar todos esos conocimientos nuevos, perdón, para hilar esos conocimientos previos con los conocimientos nuevos. La otra premisa es la disposición que tenga ese adulto o ese participante de aprender, ¿sí? Esto es una característica muy importante, tener el interés, mostrar interés por lo que se aprende, ¿sí? Porque se relaciona con la utilidad que se le va a encontrar a ese aprendizaje. Mientras mayor sea el interés que se tenga, mayor es la utilidad, mayor es la disposición para enriquecer, para fortalecer cualquier contenido. Y la otra premisa es la orientación que nosotros como docentes debemos hacer hacia fomentar el aprendizaje. Y esa orientación debe estar sentada en esos conocimientos previos que tenga ese participante, que tenga ese adulto. Por ello es recomendable partir de los contextos, de acuerdo con el nivel de adaptación y el nivel de aprendizaje, esas situaciones cotidianas en las que vive cada participante para que puedan, ¿qué? Para que puedan vincularlas con los conocimientos nuevos y de allá pues adquieren sentido, adquieren significado, siendo para ellos muy importante porque ya les pueden encontrar utilidad para eso. Y lo más importante que yo considero en todo proceso de enseñanza es la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación constituye un factor clave para el éxito del aprendizaje, tanto del adulto como del niño, como del adolescente, ¿sí? La motivación se nos presenta de una manera externa y nos ayuda a nosotros a mejorar el trabajo. Y también ayuda en muchos casos a incrementar el salario. En la medida que usted se sienta motivado, en la medida que usted lo estimule, pues usted genera más compromiso, hay más disposición, hay mayor duración, hay mayor interés, pues, hay mayor satisfacción por lo que se hace, se eleva la autoestima, se eleva la calidad de vida. Entonces, estas 6 premisas que quise citar acá es para que ustedes las tomen en consideración, que se deben llevar a cabo en todo proceso de enseñanza, que nos va a permitir desarrollar un trabajo desde un enfoque centrado más en un modelo pedagógico, un modelo andragógico, y que va a generar un proceso educativo más significativo que permite alcanzar resultados de aprendizaje esperados. Ahora bien, como estamos hablando de la didáctica, quise presentarle algunas definiciones relacionando la didáctica con la andragogía. Según este autor, Ernesto Turralde, en el 2009, él refiere la andragogía como aquella que requiere diseñar lineamientos de una metodología didáctica, pero una metodología didáctica adecuada al nivel y al contexto para establecer procesos apropiados en la parte de enseñanza y en la parte y en el proceso de aprendizaje de ese adulto. ¿Por qué? Porque la didáctica, recuerde que no es más, sino, no es solamente el arte de enseñar, es la forma cómo nosotros diseñamos, cómo nosotros analizamos, cómo nosotros construimos, cómo nosotros sistematizamos el proceso de enseñanza. Entonces, la didáctica estudia la forma de la educación, mientras que la pedagogía estudia el fondo de la educación. Es decir, que la didáctica debe incluir un abordaje conceptual, de acuerdo con los diferentes enfoques, de acuerdo con las diferentes perspectivas de enseñanza, pero que se adapten a las diferentes áreas que deben trabajar en ese proceso de personalidad del adulto. De allí que las tareas de los docentes deben ser enseñar, pero aprender.
y los jóvenes adultos debe ser aprender a aprender. Y en ese momento también debe ser aprender a desaprender, como bien lo dice Kimbler, al ser citado por Beltrán, donde dice que aprender provoca un cambio más o menos permanente de conducta y que se produce como resultado, pero de la práctica, como resultado de la experiencia. Por tanto, es imprescindible aprender a aprender, pues en la universidad se trabaja dentro de una sociedad de la información, para lo cual se requiere, para lo cual es necesario saber organizar los datos, saber organizar esa información, seleccionar lo más importante, lo más relevante y, por supuesto, convertirlos en la construcción de conocimientos para utilizarlos después, pero con eficacia y con eficiencia. Y finalmente, como parte de la didáctica que tenemos que tener nosotros como docentes, debe elaborarse recursos didácticos, recursos que le permitan al estudiante proporcionar información, motivarlos, guiar los aprendizajes, desarrollar habilidades, evaluar cómo qué cosas ha aprendido, qué cosas no ha aprendido, qué cosas ha desaprendido, cómo son esas habilidades que se pueden visualizar, se pueden evidenciar a través de los juegos y proporcionar, lo más importante, espacios de formación para la expresión y para la creación. Entonces, la didáctica no es solamente adornos, como lo diría yo coloquialmente, sino la didáctica son todo ese conjunto de métodos, de técnicas, de organizadores que nos permiten a nosotros estructurar, sistematizar la información para hacerla más eficiente, para hacerla más eficaz y para promover un aprendizaje realmente significativo, que se le dé sentido y que se le dé significado a lo que se aprende. Ahora bien, también quise mencionar acá la validez de la enseñanza, es decir, el valor que se le debe dar a la enseñanza. Partiendo de que la andragogía, de acuerdo con la postura de Knowledge 2001, permite conocer principios y procesos educativos que sean más pertinentes, que tengan pertenencia con todas esas características, con las necesidades, con las experiencias, con los intereses, pero que tienen los adultos. Recuerde que la andragogía estudia la enseñanza de los adultos y en este sentido es necesario que nosotros como docentes adaptemos los modelos educativos que se utilizan en las diferentes modalidades y sistemas educativos de acuerdo con los principios andragógicos. Entonces, la validez de la enseñanza se define es al grado en que la evidencia y la teoría respaldan todas esas interpretaciones de los puntajes de la prueba o instrumento de medición para los usos propuestos. Por eso nosotros tenemos que valernos de algunas escalas de valoración que sean también meramente cualitativas y no solamente cuantitativas. De allí que nosotros tenemos que ayudarles a darle sentido a todas esas decisiones que se toman en los procesos de enseñanza, pues contribuyen a ampliar la discusión de un tema, a ofrecer una experiencia que sea más práctica, a utilizar un método activo en la enseñanza y a recomendar pues algunas teorías y ayudarlos en los juicios que cada uno emite. Entonces, las expectativas de mejorar el aprendizaje estudiantil no solamente dependen de la evaluación, sino también de todos esos cambios que ocurren en los procesos del aprendizaje, de acuerdo con las estrategias de enseñanza que nosotros utilizamos como docentes. También depende del currículo, de las diferentes disciplinas, unidades curriculares, del desarrollo que cada adulto tenga, el desarrollo profesional y personal.